espectadores y bienvenidos a nuestro programa Matices Literarios. Soy Evi en compañía de Bellón y este espacio está dedicado especialmente a aquellos autores de plataformas gratuitas, a sus obras y opiniones que posiblemente serán para algunos algo controversiales. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Todos les iban a Spring Colors. Muchas gracias por invitarme, de hecho, o sea, como que casi me invité obligada, técnicamente, como que le tiré el palo a Yolette, por eso. Como que la indirecta. Sí, casi Sí. Me autoinvito. Recuerdo Sí, que servía mucho de que tenía ya mi contacto, ya hablábamos. Recuerdo que las primeras veces, la primera vez, esta Yolette les preguntó que quién creían que era la siguiente escritora, la primera escritora, y todos estaban de que Spring Colors, y era como... En ese entonces no estaba contabilizada, no estaba contemplada tampoco, pero quizás lo sabían porque la gente ya tenía nociones de que Yolette y yo ya hablábamos, quizás por eso lo asumieron. ¿Y cómo te encuentras ahorita, Cata? Muy bien, cansada, pero bien. Vamos a ponernos ya en materia, como ya todos saben, esta sección se llama Conociendo. En este episodio vamos a estar conociendo a Spring Colors. Y para iniciar la entrevista, la primera pregunta sería, ¿cuál fue la primera historia que escribiste? La primera historia que escribí fue Hazme Bello, que ya no estoy tan segura, creo que tenía 10 o 11 capítulos cuando la escribí. Y la escribí para que fuera una historia única, como que pasara desapercibida, estuviera ahí y retirarme lentamente de mi mundo como de escritora. Como que se me había ocurrido la historia, lancé todas las cosas que quería escribir dentro de la historia y retirarme. Pero a medida de que fui publicando los capítulos, como que me fui enamorando un poco de la escritura y de ahí dije, ya no, voy a sacar un par más antes de irme. Pero esa es como la anécdota que tenía. Fue en Wattpad, ¿no? Hazme Bello. Sí, en Wattpad. Y de hecho fue hace poco. Yo no tengo como ese pasado de muchas escritoras que están desde muy pequeña escribiendo. No, como que estaba en la U, muy estresada, y se me ocurrió se me habían acabado las cosas que leía, o las cosas que estaba leyendo como que no habían actualizado más, y se me ocurrió una idea y dije, ya, voy a escribirla para tener algo que leer, y así me puse a escribir. Fue inmediato. Fue muy incidencial. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu principal aspiración como escritor? La verdad, esta fue una pregunta que me las tuve que pensar mucho, porque en realidad tengo aspiraciones como ilustradora. Mi aspiración como ilustradora era como ir a feria y vender mi trabajo, como yo compraba en ferias de diseño o de ilustración a las que iba. Tenía aspiraciones como diseñadora gráfica, que ya las cumplí, que era tener mi propia editorial. No tenía tantas aspiraciones como escritora, es que nunca me consideré como una escritora tan buena o que me fuera a dedicar a esto toda mi vida. No le veía tanto futuro, más a que, no sé, no la pasara tan bien escribiendo, tuviera muchos dramas en la plataforma, entonces como que fuera algo tóxico, lo iba a cortar, como que iba quizás a escribir como para mis adentros o algo así, o cosas que no le iba a publicar tanto, pero después ahora con la editorial como que mis aspiraciones son escribir libros buenos y que se sigan vendiendo bien. No tenía tantas aspiraciones como escritora, la verdad. Poco a poco me fui volviendo un poco más ambiciosa, pero no tenía tantas como las tengo en mis otros ámbitos profesionales. Con la editorial que actualmente estás manejando, estás como fusionando las dos cosas en un mismo lugar, tu amor por la escritura y tu amor por la ilustración también, entonces una fusión perfecta. Sí. Y me llena como profesionalmente, porque como me titulé de diseñadora gráfica, siempre supe que mi área de interés era el mundo editorial. En mi mente siempre estuvo el de trabajar con editoriales y quizás a los 40 años tener mi propia editorial. Sí. Pero pasó muy rápido. Pasó mucho antes de lo esperado tener mi propia editorial. Ese salto que hiciste, ¿qué te motivó principalmente para crear Editorial Latidos? Con la Sani, una de mi editora, mi directora editorial en Latidos, siempre habíamos tirado como la talla es la broma. En chiste estábamos diciendo así como, ya cuando nos ganemos una lotería, cuando tengamos ese premio, vamos a crear nuestra propia editorial y nos íbamos a contratar mutuamente.
básicamente. Y después, cuando pasaron cosas malas con Visión Cromática, me di cuenta de que quería tener el control de esas cosas malas cuando ocurrieran y que no volvieran a pasar. Le dije a la Sani, el próximo año vamos a hacer la editorial o vamos a sacar libros y publicarlo. Y le dije el próximo año porque estaba pronta de titularme y quería sacarme la universidad antes de hacer cualquier cosa para poder tener tiempo y estar libre de eso. Y cuando terminé la universidad, creo que la persona así como que más me apoyó en la espalda, como que me ayudó en todos los temas como burocráticos, armar la empresa, etcétera, fue mi novia. Ella como que estuvo siempre apoyando, así como, Cata, esto lo vamos a hacer, tranquila. No puede ser tan difícil. 3 doritos La después. verdad es que es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Sí. Pero no imposible. ¿Fue difícil abrirse paso como escritor en un principio? La verdad es que yo no tuve tanto problema. De hecho, yo venía de publicar coloreados en internet o en mangas, de manga shoujo, y ya tenía una fanbase chiquitita donde me seguían por los coloreados. Y de repente me puse a escribir y dije, chuta, pero no quiero que me siga la gente que ya me conoce solamente por el cariño, por la confianza, etcétera, o por querer como apoyarme en esto sin que yo escriba bien. Entonces simplemente no dije nada, me creé otro apodo y comencé desde cero y comencé a escribir y creía que iba a ser una más. Iba a escribir así como un poquito, nadie me iba a conocer, no iba a estar en tramas o discusiones o en grupos, nada, iba a ser muy... Bajo perfil. Pasar desapercibida. Y después pasó de que terminé Hazme Bello y tenía como 10K de lectura. Y dije, no, ya no estoy pasando tan desapercibida. Ya tengo lectores, ya tengo público, ya tengo 1000K. Y pasó como en un periodo muy corto de tiempo. Y yo no le había dicho nada a nadie, a ninguno de mis cercanos. Y me acuerdo así como en un viaje en micro, así tirársela a la Iva. La Iva es mi novia. Así como, oye, ¿sabéis que comencé otro proyecto así medio de hobby, entre hobby? Y creo que me estoy haciendo popular sin quererlo. Y le dije, pero no te voy a decir mi nombre o mi usuario para que no leas las cosas que escribo, porque en ese minuto igual me daba vergüenza. Me encontró el tiro. No sé cómo, porque hasta ese entonces no tenía mi usuario. O sea, como que no era Spring Colors, tenía otro seudónimo. Pero me encontró y se puso a leer. Y ella comenzó a leerme cuando estaba publicando Tattoo Artist. Y seguía la historia periódicamente. Me imagino a tu novia en plan FBI. Es que nos conocemos mucho, entonces yo creo que asoció las cosas muy rápido. Aparte, ella es buena buscando a la gente. Es que es trabajadora social, como que sabe encontrar a la gente si la busca. Wow. Sin darle ninguna pista, solamente me encontró. A pesar de que tú dices que esto es más como un hobby, se podría decir, tus historias son muy buenas. Y mi pregunta aquí es, ¿de dónde salen tus ideas? Muchas de esas, bueno, es que como tengo formación de la universidad, siempre como que nos instaron a que pensáramos en cosas que nadie se le hubiera ocurrido. Como que como diseñadora siempre te empiezan a inculcar como cosas de creatividad, etcétera, y que pensáramos en cosas que no habíamos leído antes. En todas mis historias siempre trato de poner cosas que yo por mi parte no había leído, pero que sí me gustaban mucho. Y así comenzó, por ejemplo, Visión Cromática, que comenzó también porque amaba el tema de los colores y empecé a estudiar mucho sobre el tema y dije, no, esto tiene que conocerlo el mundo, tienen que enamorarse de los colores tanto como yo. Y comencé a escribir Visión Cromática. La mayoría de mis historias tienen algo de realidad detrás, o sea, como que tienen mucho contenido que es veraz, que está como verificado detrás, como que investigué, lo viví, me lo pasaron en la U. Como que es contenido que tiene bases, no es como que me ponga a hablar de teoría de color en Visión Cromática y me lo estoy inventando todo, no, esos son teorías de mucha otra gente, de psicología del color, de semiótica, etc. Entonces como que la mayoría son conocimientos que quiero o me gustaría que la gente aprendiera un poco más de eso. En Street Art también hay mucho de contenido teórico que tiene que ver con el arte urbano, pandillas, de stencil, cosas teóricas, pasado de un modo así muy sutil de que la gente como aprenda sin saber que está aprendiendo. Muy sigiloso. Sí lograste tu cometido, tipo, toda la gente se enamoró de los colores, soy la gente. De hecho, mucha gente como que me dijo así como, realicé una disertación en mi colegio sobre los colores gracias a tu libro, o tu libro me sirvió como un resumen para X trabajo. Y ahí sentí así como, sí, fui un aporte. Fue un resumen así
chiquititos los que puse dentro del libro, pero si eso sirvió como para que incentivar el conocer un poco más sobre el tema, ya me di por pagada. Mi trabajo está hecho. Y llena bastante cuando recibes comentarios así de lectores que han sacado algo de la obra, pues, o sea, no la leyeron porque por pasatiempo ni nada, sino que realmente han aprendido algo de la lectura que han realizado. Y de hecho me llegan muchos mensajes de eso todavía. Y otra gente que me dice así como, oye, necesito la bibliografía que ocupaste en Visión Cromática. Y como casi la bibliografía de Visión Cromática es la misma que de mi tesis de la universitaria, le mando la bibliografía de mi tesis. Eso guarda relación para la siguiente pregunta, que es, ¿te basas en hechos reales para escribir tus historias? La mayoría de ellas sí, me baso en hechos reales porque me acuerdo como cuando recién partí escribiendo, no sabía nada de escritura, nunca había escrito cosas más que ensayo, cosas del colegio. Y recuerdo de decirme a mí misma así como, si vamos a escribir algo, que sea por lo menos cosa que ya conocemos, entonces donde no podamos equivocarnos tanto porque sabemos del tema, ya lo vivimos y podemos tener eso como una base real para que los lectores se identifiquen, porque son cosas reales, no son tanta ficción. Después, cuando me volví un poco más ambiciosa, me metí con ficción de como fantasía, como Witches. Pero en un inicio fue todo en base a experiencias o cosas que ya manejaba o ya sabía, para poder tener una base más o menos verídica y que se pudieran como empatizar los lectores. Por lo menos a los autores novatos eso les ayuda mucho, agarrar experiencias propias, agarrar conocimientos que ya se tienen y plasmar todo eso en la historia, porque ya cuando uno va avanzando, ya cuando uno tiene como un poquito más de conocimiento y ya sabe hacer la investigación sobre la historia que quiere realizar, ya es más como un proceso más experimentado, más profesional. Es una buena alternativa, es una buena dinámica para a la hora de la creación de las historias, porque a raíz de eso permites que los lectores también conozcan como un pedacito de ti, que en el momento que lo están haciendo ellos no lo saben, pero después cuando lo revelas crea como un cierto lazo más cercano. Empatizan mucho más, o sea, no Sí. quiere decir que, por ejemplo, como en cromática soy daltónica o me chocaron, etcétera, pero fortuitamente me tocó entrevistar a muchos daltónicos por mi tesis, entonces como que muchas experiencias ya las sabía, ya las tenía en mí, sabía lo que podía pasar, etcétera, como que podía aplicarlo. Así, a veces no son tanto de experiencias, pero sí de emociones, actitudes también, etcétera, como que ir poniendo pequeñas cosas que son más o menos veraces para que las lectores puedan identificarse y empatizar con los personajes. No me estoy refiriendo a Spring como novata, es a los escritores novatos. Igual me siento novata. Vamos a aclarar ahí. Igual me siento novata. Ahora no tanto, ya publiqué libros, como que ya no me puedo dar tanto el lujo de sentirme novata, como que ya me tengo que creer un poco más el cuento, pero es algo que estamos trabajando. Sí, porque ya tienes la experiencia, ya tienes las bases, ya sabes cómo hacer las investigaciones, ya sabes cómo corregir el manuscrito, ya sabes cómo editarlo, ya sabes cómo... Sí. Ya todo ese conocimiento tú lo tienes. Ya tú tienes la experiencia, ya tienes el profesionalismo, ya hasta tienes tu propia editorial, pues. El término novata no se aplica exactamente a ti. Lo que pasa es que estaba tomando el ejemplo que me estás diciendo sobre las experiencias reales para identificar a aquellos que están queriendo empezar a escribir. ¿Planificas las historias antes de escribirlas o lo haces sobre la marcha? Sí, planifico. De hecho, antes de crear la historia o publicar los capítulos, tenía una escaleta. Una escaleta es como un storyboard que se hace en producción audiovisuales, donde se escribe como el contenido de los capítulos y algunas acciones o pequeñas cosas que hay que considerar, o pequeños detalles que el director o la gente tenga que considerar. Entonces yo hacía mi propia escaleta de todos los capítulos con como un pequeño resumen o las cosas importantes del capítulo, y lo dejaba terminado todos los capítulos hasta el que supuestamente era el final, y ahí recién comenzaba a escribir, como que tenía todo claro al inicio. Después obviamente puede ir cambiando un poco la historia a medida que van pasando los capítulos, voy adaptando algunas otras cosas o se va jugando con el hilo narrativo, pero inicialmente sí planificaba todo. Es mucho más fácil construir una historia redonda si es que ya sabes cómo va a terminar. Puedes ir manejando los plot twists o manejando la tensión o el ritmo de lectura si ya manejas
cómo va a acabar tu historia. En caso de que si algún día te propones crear una historia espontáneamente, sin borradores, sin notas, sin nada de eso, ¿cómo crees que sería ese proceso? Yo creo que sería una historia corta, un one shot o algo así, más ligero. Pero si es una historia con muchos capítulos, no creo. Porque no voy a sentir que estoy haciendo las cosas bien, para mí. Porque yo creo que soy un poco más controladora en ese aspecto. Entonces, quiero tenerlo organizado y saber cómo, de inicio a fin, cómo va a ocurrir la historia y decir, si a mí me parece interesante, entonces quizás a las otras personas o a los otros lectores también le va a parecer interesante. Pero si yo no sé cómo va a acabar o no sé cómo va a seguir, entonces no lo sé. No me gusta estar como tan indecisa o tan a la deriva. Te pregunto porque hasta ahora las invitadas pasadas que hemos tenido, Jessica nada más ha estado como dividida entre en escribir historias muy organizadamente o ser espontánea, pero de resto todas hemos sido de que no, a la marcha, lo que salga. Tienes curiosidad cómo tienes tu planificación a la hora de crear una historia, porque es un concepto alienígena para mí y sí me gustaría que trataras de explicar un poquito más a detalle cómo es ese proceso. O sea, tú creas el inicio, tienes notas para la trama en el medio y el desenlace, o cómo funciona la cosa. Primero es definir los personajes principales, definiendo los personajes principales, su historia, cuál va a ser su background, cuál va a ser su personalidad, etc. Ya se empieza a desarmar la historia, o sea, yo empiezo a definir cómo va a terminar, cómo va a empezar el capítulo 1, capítulo 2, capítulo A. Si son 30, en cada uno se escribe un mini resumen, una mini sinopsis del capítulo, o sea, lo dejo ya armado. Y después comienzo a escribir el primero. Generalmente cuando publicaba en Wattpad escribía los 3 primeros al hilo, y cuando tenía el tercero y ya estaba escribiendo el cuarto, publicaba recién el primero. Tenía capítulos reservados para que subir los capítulos fuera algo más como constante. No es como que pusiera una pura línea en cada capítulo, no, escribía un párrafo consistente de las acciones que iban a pasar en ese capítulo, de cuál iba a ser el drama que iba a ocurrir. Exacto, por eso te pregunto, porque ya es un proceso mucho más organizado de aquellos autores, por ejemplo yo, que escribimos ya, vamos a crear un nuevo capítulo, lo que salga, como se venga. Me da cierta curiosidad aprender ese proceso que tienes. No quiere decir que lo vaya a hacer porque no funciona así, la verdad, pero sí es muy importante saberlo, porque de repente este conocimiento le pueda servir a alguien más. Por ejemplo, a alguien que quiera empezar a escribir, son datos que puede tomar en cuenta a la hora que quiera realizarlo. ¿Cuál ha sido el final más difícil de escribir según tu experiencia? Esa pregunta era una de las más fáciles que yo encontré. Cuando me mandaste así como la pauta, dije esta, porque no hay forma de que la respuesta sea otra. Yo creo que la gente podría adivinarlo también. O no sé si ustedes quieren como tirar alguna adivinar antes de que yo les diga, pero es bastante obvio la historia de que es con la que más me costó escribir el final. A ver, espérenme. No, espérenme, yo lo debo de saber. No sé si sea, estoy entre visión cromática, street art, una de esas dos. Los comentarios están diciendo street art. Sí, porque street... ¿No? No, ni Street Art ni visión cromática. En los finales de Street Art ya estaba armado, ya sabía cómo iba a terminar. Estaba casi coordinándolo con el día del Pride, como para que todo fuera perfecto. Pero no era Street Art, tampoco es visión cromática. Porque ese también ya estaba planificado. El que más me costó fue Witches. El final de Witches fue uno de los más difíciles que me tocó escribir. Porque tiene al final, los capítulos finales, una pelea. Hay mucha descripción, hay muchas cosas pasando. Tenía que tomarme breaks, tenía que escribir otras cosas para poder escribir el final de Witches. Fue difícil, pero espero que haya valido la pena. Valió la pena. Seguro, absolutamente. Seguro. Es que al final ya terminamos spoileando a las personas que se van a leer el libro apenas. No fueron spoilers, Fue un pequeña escena. Sí. Ese pequeño detalle es alrededor de ¿qué? ¿2 capítulos? ¿3? Más o menos. De hecho, puedo tirar otros pequeños spoilers solamente para aumentar el hype en Witches. Es que el extra es inédito. Eso no estaba en la plataforma, no lo publiqué en ningún lado. Es nuevo, completamente nuevo. Con mi editorial decidimos así, no, hagamos algo nuevo. Nueva sustancia. Para los que están viendo, prepárense. Estás diciendo que en sí,
este extra no estaba en la plataforma, pero ahora está No. en el libro. Sí, no estaba ni siquiera porque en un momento subí como una pequeña secuela de Witches que era una historia autoconclusiva. Tampoco estaba ahí. Nada, no, es completamente nueva. Así que está divertida. Es como un pequeño sorpresa regalo para los lectores. Así que vayan y obtengan su copia para que lean ese extra nuevo que tienen ahí con sustancia nueva. Y es muy gracioso porque me acuerdo que estábamos ya en las segunda corrección del manuscrito con mi editora y como que estábamos indecisas sobre el extra, si ponerlo, o sea, el extra que había originalmente en la historia y si ponerlo con otro color en el papel, etcétera, pero al final dijimos no, ya hagamos algo nuevo y me acuerdo de haber estado despertarme en la mañana así de mi sueño como a las 3 de la mañana con una idea de lo que va a ser el extra y ponerme a escribir como loca el desarrollo y después despertarme en la mañana, leer todas mis anotaciones de las 4 de la mañana con mi letra así desastrosa y decir sí, esto está entretenido y ponerme a escribir el extra nuevo cuando estábamos contra el tiempo, con las correcciones para poder mandar imprenta, así que fue adrenalínico pero divertido. Sí. Yo creo que la gente le va a gustar mucho. Ah, ya me emocioné. Okay. Pasamos a la siguiente pregunta porque voy a terminar colapsada como fan, ¿no? ¿Te identificas con alguno de tus personajes o alguno de ellos está inspirado en ti? Todos tienen algo de mí, una parte, pero no es la misma para todos los personajes. Por ejemplo, en Visión Cromática, Levi, que es el personaje principal ahora que ya no es Cookie, me identifico con él con mi pasión por los colores, como que compartimos eso. Pero por ejemplo, el Cookie Jeon de Street Art, él es básicamente mis valores, formas de ver el mundo, cosas así. En cuanto a Jimin de es más que nada mi terquedad. Tenía otra historia, era de Serendipia Editorial. Nico, el personaje principal, es mi ansiedad pura. Nico es mi pura ansiedad hecha persona. En Witches, Cian es mi resiliencia o mi valentía. Como que cada uno le trato de poner algún valor diferente, incluso las cosas malas también, para que se vuelva más humano. Pero ninguno es como que fuera yo de per se. Simplemente es un color distinto para cada uno de los personajes. Todos son distintos, pero tienen algo de mí también. Cada uno tiene un pedacito que te identifica. Y de esos personajes, ¿cuál le escogerías como tu favorito? Mi favorito, sorpresivamente, yo creo que es Nico de Serendipia Editorial. Creo que a pesar de que no terminé la historia y probablemente sí la termine en el futuro, Nico fue uno de los más divertidos de los personajes que más me gustaron. Lo adoraba y me daba pena por él al mismo tiempo, pero es muy divertido. Ok, esto tiene cierta relación, pero posiblemente no sea la misma respuesta. Si tuvieras que elegir un personaje de algún libro para sentarte a charlar un rato, ¿a quién elegirías? Esa es muy fácil. Yo creo que también todos coincidiríamos en la misma y sería con Alexander, Sacha de Witches, porque te sientas con él y le pides un deseo al tiro y lo concede a cambio de una memoria. Entonces tendríamos un deseo gratis. Creo que es como, no hay por dónde perderse en sentarse con un mago que cumple deseos. Pero no hay límite. No, a medida que uno, o sea, si vas contando otras historias o vas regalando otras memorias que tienes, puedes tener un número de deseos ilimitado. Por eso se llevó a tantos problemas en la historia. Ok, aquí preguntan rapidito, ¿por qué Sasha? ¿Por qué Sacha? Es un apodo diminutivo de los Alexander. Si de Rusia, como ¿no? apodos de Alexander y les va a salir Sacha. Seguimos con la siguiente pregunta. Ya ando toda emocionada aquí. Una disculpa, ando muy emocionada. ¿Cómo empezaste a publicar? Sí, en físico, un 15 de agosto me contactaron por mis redes sociales para ofrecerme publicar Visión Cromática en físico. Yo me emocioné, dije, quizás me están engañando o algo, así como que no le quise decir a nadie. Y después realmente sí era verdad, me llegaron los correos, el contrato, etcétera, y ahí empecé a contarle a gente como familias y amigos, nada cercanos. Y fue bastante surrealista, estaba muy emocionada y estaba muy feliz, porque en realidad antes de ese minuto nunca me había planteado sacar ningún otro de mi escrito en físico, como que se iban a quedar en Wattpad y ya. No pensé que tenían potencial como para hacer un libro en físico y que la gente lo comprara. Después me di cuenta de que no es tan así, que mucha gente le gustó la historia y mucha gente quiere comprarlo y tenerlo en su biblioteca. El inicio fue lo más lindo de toda la experiencia, solo el inicio, después se implicó todo. Con el pasar de los meses fue como marchitándose. Sí. Te voy a leer un comentario que hizo Tomate066, que es: ¿qué piensas sobre las personas que hacen fanarts sobre tus libros? Yo lo encuentro muy tierno. De hecho, hay un par que puse en mi memoria de proyecto de título. Fue así como para mostrar que hay gente que también les gusta tanto el contenido que
hasta crean cosas ellos sobre esa historia. Yo lo encontré muy bacán. Para mí es como un halago que lo hagan, que gente gaste el tiempo, dedicarse y a crear una nueva obra de algo que les gustó mucho, que en ese caso es mi historia. Entonces a mí me hace muy feliz. Aparte, como artista, es como casi un honor también que gente se dé el tiempo de dibujar tu obra. Así que sigan haciendo. Espero fanart de Witches también. Aquí Saniciel, súper atrasadamente quiero decir que como tu editora espero que siempre planees tus historias y no las hagas impulsivamente. Ven, hay que hacer la historia con proyecciones, así bien pensada. Se corre menos riesgo de cometer errores. ¿Qué es lo que más detestas o te incomoda del proceso de publicar un libro? Con mi propia editorial, el proceso más difícil, o sea, el que más me cargaba es el tema de la imprenta, de depender de ellos y sus tiempos, porque son inconsistentes. La verdad, o sea, ese es un chisme que quizás para otro momento, quizás para otra live, pero trabajar con imprenta es complicado. Tienen muchos retrasos y retrasos que afectan a una cadena de producción completa después. Eso yo creo que es una de las cosas que más me dio como ansiedad publicando Witches, fue el tema de los retrasos de la imprenta y tener que aceptar nomás que, no sé, que se iban a demorar más los libros en llegar de lo que ya habíamos presupuestado, etc. La única experiencia que no me gusta tanto de publicar un libro, manejando yo todos los procesos de producción, o sea, teniendo mi propia editorial, eso es lo que más me incomoda. Si hubiera sido como autora y trabajando con otra editorial, creo quizás lidiar con la muestra que me tengan que llegar y no quedar satisfecha con ella. Como que me mandan el manuscrito que se va a ir a imprenta, como para el visto bueno, y no quedar satisfecha y tener ganas de llorar. Creo que eso es como lo que más me incomodaba. Ya no paso por eso. Ya, ahora lloro de emoción cada vez que... Gracias, Diosito, gracias. Cuando empezaste con el proceso de la editorial y toda la cuestión, ¿dabas fechas de publicación antes de comunicarte con la imprenta? No, de hecho nos habíamos comunicado con la imprenta antes y las fechas también las habíamos ajustado porque como yo ya había trabajado con una editorial, también conocía más o menos los tiempos de imprenta, entonces sabía cuánto iba a ser el tope que se iban a demorar en imprimir. Yo calculé todo muy bien, pero debería habernos llegado los libros un poco antes de lo que nos llegaron en esta pasada. Y eso nos dejó con una ansiedad tremenda a mí y a todo el equipo. No, claro, me imagino. Pero ellos se comunicaron con ustedes para avisarles que no. iba a... ¡Ay, Dios! No. O sea, eso fue todo así de golpe. Sí, nosotros llamando, mandando correos, ¿por qué no están llegando los libros? Así estábamos. Nuestra editora que está, no sé si seguirá en el chat, pero estaba antes en el chat también, así agarrándose con la imprenta, enojada, porque no estaban cumpliendo con los plazos que ellos mismos nos habían dado. Entonces claro, como que fue difícil. Sí, la pasamos mal por unos momentos. Claro, no, me imagino, y siendo como el punto de partida para tu editorial, más estresante todavía, porque tú te pones como en el extremo de estrés de querer cumplir todo a la perfección. Sí, o sea, sé que hay cierto punto en que, o sea, por ejemplo, cuando yo ya mandé el archivo de imprenta y ya obviamente ellos me dijeron sí, está todo ok, yo ya me sentí un alivio porque me desligaba, o sea, ya no podía hacer nada más, hasta aquí llegaba mi tarea y solo tenía que esperar que ellos nos entregaran los libros para poder seguir con mi tarea. Es frustrante no tener el control de algunos aspectos de, no sé, en este caso la producción, las cosas no salgan como uno las planifica. Por ejemplo, yo ya aprendí a lidiar con la frustración y seguir adelante y enfocarme en las otras cosas que puedo seguir haciendo mientras este problema no se soluciona. No me puedo quedar enfrascada en la frustración y no hacer nada, sino que tengo que ocupar ese tiempo para hacer otras cosas y aprovechar y seguir aprovechando y seguir adelante con el proceso, no quedar estancado. Sí. Ok, y en contraste con esas experiencias, ¿qué es lo más hermoso que te ha dejado el mundo literario? Eso es fácil. Lo más hermoso que me ha dejado el mundo literario es mi trabajo actual, Latidos. Latidos es lo más hermoso que me ha dejado meterme en este mundo y ya tener mi propia empresa, tener mi propia editorial, ser la directora de arte, tener injerencia en cada proceso de la producción del libro y saber que estoy haciendo todo bien, que estoy haciendo todo correcto y manejar todo eso es demasiado satisfactorio a nivel profesional. Creo que es lo más hermoso y lo mejor del mundo, tener el control de todas esas cosas y crear cosas hermosas que
que yo disfruto y que sé que muchas personas también los van a amar. Entonces Claro, sí, me tiene muy feliz. Y a pesar de que tú dijiste que cuando empezaste a escribir no pensabas que ibas a tener tanto impacto, desde el inicio, desde el primer capítulo de la primera historia que subiste, ya eso ha sido como un avance, como una premonición de hacia dónde te iba a llevar todo ese proceso de unir tu arte con la escritura hasta que te trajo al día de hoy, que ya tienes tu propia editorial, ya puedes manejar todo como tú quieras, ya tienes el poder sobre todo las decisiones que quieras realizar sobre tus obras. Yo sabía que iba a trabajar haciendo libros. Siempre pensé que iba a hacer libros como para otras personas o traer libros en físico para otros autores. No pensé que iban a ser los míos. Es divertido. Y de hecho como que ligar el de la ilustración con las letras, en realidad no fue mi idea. Mi idea era simplemente sacar los libros sin ilustraciones, sin tanto trabajo. Pero mi editora creyó que era una buena idea y que había que aprovecharnos y que esto no iba a diferenciar también con otras editoriales. Dije, ya, bueno, hagámosla, veamos cómo resulta. Veamos, tanteemos cuántas ilustraciones son buenas por cada libro. Si es una por capítulo, si es menos de una por capítulo. Después, cuando ya vi el libro hecho, diagramado, cuando ya empecé a hacer ilustraciones, sí, me emocionaba mucho. Dije, sí, esto se siente correcto, esto se siente como algo maravilloso, como un tesoro que la gente va a tener y que va a querer mucho. Claro, y orgullosa de formar parte de esa experiencia. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido hasta el momento con un lector? He tenido muchas, pero hasta el día de hoy recuerdo una, que fue hace muchos años atrás cuando estaba publicando Tattoo Artist y saqué el final de Tattoo Artist. Y recuerdo que iba en el metro de Santiago y de vuelta de mi universidad para irme para la casa. Y de repente miro para abajo, yo estaba parada y la persona estaba sentada leyendo y me doy cuenta que estaba leyendo el final de Tatuar. Y yo estaba encima y estaba como... y no había forma de que no fuera mi historia porque Tattoo Artist terminaba con con fotos. Entonces yo sabía que... porque vi esa foto en el celular de la chica y estaba como, oh no, Dios mío, está leyendo mi historia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba como entrando en pánico y la chica no sabía nada, yo no le dije nada y terminó de leer el capítulo y vi todas sus reacciones, está como que vi todo el momento de llegar hasta el final, como que vivirlo y ella en el metro y callada, etcétera, pero ver como su emoción y sus ganas de no cuando llegó al final o sus risas, etcétera, fue muy tierno. Yo nunca le quise decir como hola, yo escribí eso porque no sé, se sentía como incómodo, pero me acuerdo que eso me hizo mucho el día. Esa es una de las anécdotas. Tengo otras de, por ejemplo, cuando hicimos una firma de libro de edición cromática, llegó mucha gente con regalitos, así como con dibujitos, con cartas, etcétera, y yo me derretí, así era muy tierno que llegaran con cosas porque uno no se lo espera y fue muy tierno esa experiencia, así como yo soy muy fan de que me lleguen, o sea, ojalá ahora con Witches nos lleguen muchas cartas a la dirección de la empresa y poder leer como todas esas reacciones. De hecho, una de las cosas que más extraño, o la única cosa que extraño de Wattpad es que no tengo el feedback inmediato de los lectores, o sea, como que cuando están como leyendo y comentan al lado, eso era lo que más me gustaba de Wattpad y me motivaba a seguir escribiendo, y ahora no lo tengo y me da un poco de lata, pero es todo en pos de la sanidad mental. Realmente es así, pues, porque uno no se espera a la hora de publicar las historias en este tipo de plataformas el impacto que tendrán, pero a raíz de ese impacto que tienen puede ser tanto positivo como negativo, y lastimosamente no voy a generalizar obviamente, pero sí se nota, y tú y yo creo que nos conocimos a raíz de esto también, por el impacto particularmente negativo que tuvo consecuencia de tener tus historias en Wattpad. ¿Cuál ha sido hasta el momento la peor experiencia que tuviste con un lector? Se relaciona un poco con el tema que iba hablando yo. Creo que la peor experiencia fue justamente cuando pasó todo el tema de PDFs. Daron muchas cosas malas cuando pasó eso del tema de PDFs. Y me acuerdo de haber subido como un comunicado de lo mal que estaba y de que quería borrar toda la historia, etcétera. Me acuerdo que me llegaron muchos mensajes como privados. Y en uno de esos como que había un lector también como criticándome un poco porque técnicamente yo no tenía injerencia en la obra que había escrito porque estaba escribiendo un fanfic. Técnicamente, solamente por ser fanfic, invalidaba toda la creación de la obra. Y me acuerdo de haberme sentido muy frustrada y muy mal porque ¿cómo invalidas un año de escritura solamente porque era un fanfic? Solamente porque ellos creían que por el ocupar los nombres de los integrantes de BTS como que desacreditaban toda la otra escritura que había detrás, como los años, los meses, los capítulos,
modificaciones porque al final la obra no era tan basada en ellos, sino que simplemente era un universo alterno. Si yo les cambiaba los nombres, es cualquier otra persona, o sea, esa persona lo desacreditó totalmente, todo el trabajo. Técnicamente yo no tenía injerencia, no tenía por qué inscribirla en derechos de autor, no tenía por qué demandar, porque yo había escrito la historia con los nombres de ellos y que les debía todo lo que había crecido, todo lo que había conseguido a ellos, como que no era mi trabajo. Y es muy frustrante que te digan eso. Me acuerdo de haber simplemente no haber seguido la conversación y si después como que hablarlo o llorar o decirle, Iba, mira lo que me escribieron, y después dejarlo estar. Es que durante ese tiempo me llegaron muchos de ese tipo de mensajes, entonces era abrumador. Al final era mucho estrés, mucho dolor de guata, mucho dolor de estómago, tenerlo apretado, sí. Ansiedad, etc. Llegaron muchos otros comentarios del estilo y desacreditaban tu trabajo solamente porque, no sé, la gente no tenía plata para conseguirlo, y técnicamente eso ya no te hacía dueño de tu trabajo, pues. Como que podía estar, si lo subiste a internet, entonces atenta a las consecuencias, cuando no es tan así el asunto. La última que tuve, así como fuerte, fue con TikTok, de que había como una persona en TikTok pidiendo como PDFs de mi historia, y era abrumador porque ese video, ese corto video que no tenía nada que ver como con mi historia, tenía como 5.000 mensajes de personas como pidiendo los PDFs de, no solo de Visión Cromática, ese se lo estaban ocupando como moneda de cambio, pero de Tattoo Artist, de Street Art y de Witches, y eso pasó ahora hace como poco, hace un par de meses, y yo ya había sacado las historias de la plataforma, y me acuerdo tener mucha frustración de nuevo al leer todos esos comentarios, darme mucha pena, denunciar, etcétera, pero ninguno se los pasó los links, como que no tenían esos PDF, y eso igual me dejó un poco aliviada, como que no tuvieran eso, como que al final solo fuera Visión Cromática, y ya aprendí cómo lidiar un poco con ese dolor, pero es fuerte ver como 2.000 personas o 2.000 o 3.000 personas pidiendo como tu obra cuando tú avisaste que la sacaste por justamente ese tipo de personas, y otras personas diciéndole así como, oye, el autor no quiere esto está mal, no pescando a los otros, defendiéndose entre ellos, no sé, era muy terrible, era muy tóxico. Y aquí entran 3 puntos claves que dio Jessica en el episodio pasado, que de verdad están justo en el blanco, que es cuando un escritor es de fanfics, por ejemplo nosotras que iniciamos utilizando a los miembros de esta banda BTS, uno no los hace realistas, es ficción, uno los toma como referencia visual para que los lectores se imaginen adecuadamente a los personajes que hay en esa historia. ¿Qué pasa cuando un autor de fanfics quiere llevar su trabajo a un nivel, a falta de una palabra mejor, más profesional? Tiene que cambiar los nombres, porque si uno comercializa ese trabajo con los nombres de estos artistas, vienen problemas legales. Entonces, cuando tú pasas por ese proceso de bajar tus historias para comercializarlas y salen estas personas a decir comentarios así, de que no, tú no tienes derecho, no, que yo no sé qué, que esa historia a mí me encantaba con los personajes de BTS, tú estás diciendo que te encantaba la historia, más no los nombres de los personajes. Estás leyendo esa historia porque te gusta la historia, la esencia de la historia, no cómo se llamen los personajes. También está el punto de que las personas se pasan el PDF, algunas personas se pasan el PDF con la justificación, entre comillas, de que no tienen dinero para adquirir la obra. Si ese es tu pretexto, tu excusa, ¿por qué lo ofreces? Porque no solamente se quedan para el consumo de una persona, sino que lo andan ocupando como moneda de intercambio para otros PDF. Ese es el punto, da mucha frustración. Porque, por ejemplo, entiendo que no tengan dinero. Yo muchas veces no he tenido dinero para comprarme libros que sí quiero con muchas ganas. ¿Y qué hago? Espero hasta tener el dinero, o me lo compro en Navidad, o me lo pido para mi cumpleaños, pero no ando por ahí haciendo daño a los autores que tanto admiro, que tanto afecto le tengo, sino como que espero y trato de juntar de a poco el dinero, y en algún momento lo voy a conseguir. Más encima, la mayoría de las personas eran lectores que ya leyeron la historia, ya la leyeron gratis, ya se saben todo lo que va a pasar. ¿Por qué querer hacerse como propietario de tu trabajo, teniéndolos exacto, como sí, en PDF? Si ya estaban en gratis en Wattpad, pero no, ellos querían sentirse dueños de esa obra, sí, teniéndola en su poder y como que leyéndola más fácilmente cuando ellos quisieran, sin anuncios. Yo igual encuentro que es un poco hipócrita de su parte, como que decir como que me gustas mucho, me encanta tu obra, te sigo y soy muy fan, y después como que apuñalarte por la espalda de esa forma y sin respetar tus decisiones, sin empatizar contigo. Ellos como que solamente piensan en su facilidad o su comodidad. Y no toman en cuenta el impacto que todas esas cosas
cosas tienen sobre el autor. Yo personalmente lo tomo como un impulso, una motivación para afincarme más en denunciar este tipo de casos. Pero autores como, por ejemplo, Joshua sí le afectan bastante, que Joshua nos ha comentado varias veces que sí está como en un punto de quiebre, está considerando dejar las plataformas de lleno porque ya está en un punto de estrés tan alto que se ha desmotivado con la escritura. Y Jessica también, que cuando empezó a escribir la plagiaron, que ella dijo que duró un año completo sin escribir, sin avanzar en la escritura, desmotivada, deprimida y etcétera. O sea, son cosas que este tipo de personas no toman en cuenta a la hora de hacer estas acciones porque piensan es en la satisfacción propia, no tienen en cuenta a los autores. Entonces dicen, ay, a mí me encantó tu historia, yo te sigo desde hace tanto tiempo que yo no sé qué, pero entonces le pasan el PDF, lo aceptan y de paso lo redistribuyen. Entonces es algo un poquito contradictorio e ilógico. Y sabes que yo me acuerdo que creo que a principios de año o el año pasado estuve metida en un grupo donde eran muchos autores que sus historias estaban en PDF en un classroom de como 3000 personas. Claro, las chicas estaban desesperadas y como estaban viviendo lo que yo viví hace mucho tiempo, pero masivamente, y sus historias todavía estaban en Wattpad. Y recuerdo comentarios como de las personas de los PDF diciendo así como, chicas, es que no pasen más los PDFs porque no me dan créditos, yo gasté una semana en hacer el PDF de esta historia y la están pasando en otros grupos de WhatsApp y no me están dando créditos. Y yo estaba como yo hace un año creando la historia y te llevas como de mis PDFs, que como era muy retorcido la gente. Sí. No se avergüenza. Sí, yo de hecho como que no aguanté más eso. Yo de verdad Visión Cromática y los PDFs de Visión Cromática me dejaron muy mal, es muy frustrante porque más encima el PDF que anda dando vueltas es la versión que estaba en Wattpad, no la que estaba corregida muchas veces y que está bien escrita, tiene cosas extras, etcétera, ¿cachai? Es como una vergüenza que esté esa y no esté la que tiene mucha más calidad. Es de las cosas que más me daba rabia y las cosas que más me frustraba. Y me acuerdo de no poder soportarlo más y por eso borré mi historia, borré las principales. Y por eso también me esforcé tanto en crear mi propia editorial para que fuera un lugar seguro para mí y para otros escritores y para otros ilustradores, para otros editores. Sea un espacio seguro donde los respeten y hagan valer sus derechos y sus trabajos y llegar hasta el final. Por lo que sea que tenga que pasar, vamos contigo. Es que por lo menos hay algunos autores que sacan sus libros en físico o los sacan para comercializarlo, sea en el formato que sea, pero todavía tienen las historias en estas plataformas. Y con todo y eso, si les sacan PDF y se los distribuyen. Es algo tan incomprensible. Tienes el contenido ahí, tú puedes entrar a las 5 de la mañana gratuito, si te da la gana. Sí. Puedes interactuar con otros lectores y puedes interactuar hasta con el mismo autor directamente. Pero no tienen esa necesidad insana por darse el crédito, entre comillas, de haber sacado el PDF y empezar a distribuirlos, arrebatándole el control total sobre la obra al autor. Eso es lo más frustrante. Perder el control de tu propia obra es muy frustrante y muy impotente, porque al final pasaste mucho tiempo escribiendo tu obra. Uno debe tener la decisión de, no sé, sacarla en físico, sacarla en ebook, corregirla y borrarla en su totalidad porque no te sientes cómodo con ella ya, o ya cambiaron tu forma de percibir algunas cosas y ya no te sientes cómoda con las palabras que estabas transmitiendo en esa historia. Uno tiene el poder y la injerencia en su obra, pero no, ellos no les importa realmente como el sentir del autor. Pero tomando en cuenta nuestras experiencias, porque nosotras iniciamos en aplicaciones como esta, uno de esas plataformas lo único que saca es la audiencia, porque cuando un escritor sube una obra a Wattpad y Wattpad le coloca la publicidad, toda esa publicidad es para la aplicación. Entonces lo único que nosotros sacamos como, por decirte, provecho de esas aplicaciones son las audiencias. Cuando un autor obviamente pasa de querer ser, a falta de una palabra mejor, un novato, a escalar a un punto más profesional y distribuir sus historias, comercializarlas, ya es derecho del autor si él quiere bajar la historia de esas aplicaciones. Nadie puede contradecirle eso. Ok, tú puedes ponerte en el punto de pedirle que la dejes cierto tiempo, 15 días más mientras yo la termino de leer. Ok, uno decide si dejar la historia ahí por ese tiempo que te están pidiendo o bajarla inmediatamente, pero ese es el derecho del autor. Uno como lector, y me pongo yo ahí porque también soy lectora,
no tiene absolutamente ningún derecho sobre las decisiones que ese autor decida sobre esa obra. Muchas personas que están en estas aplicaciones y están siendo testigos del proceso de ese autor de mover sus historias ya a plataformas de venta, se lo toman personal, se lo toman como una ofensa personal. Ya es cuestión de ponerse en los zapatos del autor también y entender y respetar sus decisiones. Voy a hacer otra pregunta ya para relajarnos tantito, relajar el ambiente. ¿Cómo fue el proceso de monetizar tus historias? Con mi ex editorial, con la que tenía publicada Visión Cromática, técnicamente ellos se encargaron de gran parte del proceso. Yo solamente pasé el manuscrito, después me encargué de la portada, después ellos me pasaron el manuscrito que iba a imprenta para darle el visto bueno, porque yo se los pedí. Rehice todo el libro gratis. Fueron como semanas de trabajo, pero rehice. Cuando digo rehice, es que rediseñé el libro completo. Como que ellos me pasaron un Word y yo lo pasé a un programa donde se hacen libros, InDesign, y de ahí se mandó a imprenta con la editorial, porque yo no estaba satisfecha con el trabajo que me habían entregado y que supuestamente iba a imprenta. Pero después ellos se encargaron de todo el proceso de venta, de difusión, del servicio al cliente, porque también se encargaban del servicio al cliente, de las dudas de la gente, etc. Y si bien, por ejemplo, yo tuve casi en su momento un trato privilegiado con la editorial, porque al ser mi obra un poco más popular, tenía una asesora que si yo decía, oye, pasó esto en tal página en Gandhi y no está el libro o no lo están mandando, iban y solucionaban ese tema. Hablaba y pasaban y se generaban cosas. Igual no estaba 100% cómoda, no estaba 100% satisfecha, y eso me llevó después a cancelar mi contrato. Pero eso me dio pie a decir, yo puedo hacer esto, puede sonar presuntuoso, pues, pero puedo hacerlo mejor, o puedo tener un mejor resultado, o puedo tener un resultado que me deje satisfecha a mí como profesional y como autora, porque en ese minuto no fue muy incierto, y eso era lo más terrible de que estaba sola en este proceso. Por ejemplo, después conocí a Yolette y me di cuenta de que no era la única que pasó por un mal proceso, y después conocí a otra autora que no puedo mencionar su nombre, pero también la pasó muy mal y quiso también, como llegó a mí para preguntarme cómo había cancelado mi contrato con la editorial. A ese punto, como que así conocía más autoras, por cómo cancelar el contrato en vez de cosas buenas. Pero eso no pasa. No pasa ahora en mi editorial. Yo agradezco mucho saber del tema, gracias a que estudié diseño gráfico y me especialicé en el área de editorial. O sea, conozco mucho cómo se maneja este mundo. Sé los procesos de producción, manejo los tiempos, manejo algunos contactos con alguna imprenta. Otra persona probablemente no tenga este conocimiento y sí tenga que depender de trabajar con otras imprentas o de trabajar con otros distribuidores, etc. Y sé que va a ser muy difícil y sé que es un proceso muy, muy terrible, pero yo creo que poco a poco uno se va haciendo a las redes y vas conociendo a las personas indicadas que te pueden ayudar o te pueden enseñar o quieren lo mejor para ti, te van a ayudar en ese proceso a que sea más expedito y que todo resulte bien. Ahora último, o sea, con la editorial no es un proceso muy difícil, es que por eso les digo, yo ya tengo un poco de experiencia en este tema, entonces sé qué esperar, sé cuáles son las dificultades, entonces no la estoy pasando tan mal como la pasé inicialmente. Ahora estoy feliz, estoy cansada, pero feliz. Claro, contenta y satisfecha con el resultado que estás obteniendo a partir Sí. de un trabajo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cuál consideras son las mayores ventajas de las aplicaciones de acceso gratuito para los escritores y por qué? Una de las que ya había mencionado y la única que, como les dije, que extraño es el feedback inmediato que uno tiene con los lectores. El hecho de que subas un capítulo y que a los 10 minutos ya tengas comentarios y de gente que esté comentándote las cosas graciosas que encontraron, etcétera, era muy bacán, como que te daba mucho energía para seguir publicando, seguir escribiendo el otro capítulo. Te daba como un subidón de hype tener ese feedback con la gente, incluso ser tan cercano con tus lectores, creo que era lo mejor de las plataformas. Y también obviamente el alcance, se llegaba como a mucha más gente y podías ir leyendo los capítulos de forma inédita, al tiro, no sin esperar el proceso que, no sé, escribir un libro te puede llevar 6 meses, un año, etcétera, que es un proceso
más largo, Sí. pero ahí podías ver como podías tener comunicación inmediata con las personas. Ese era como para mí era la mayor ventaja, o sea, como que el tema de los comentarios era lo único que estaba pendiente en mi historia, como que no me importaban las lecturas o los votos, pero los comentarios sí estaba muy pendiente. No siempre podía responder, pero los leía todos. ¿Tienes intención de volver a subir las historias en Wattpad? La verdad es que no tengo ninguna intención, es que de verdad, gente, la pasé muy mal con el tema de los PDF, me sentí tan insegura, tan frustrada, tan impotente, que el día en que la saqué de la plataforma yo lo celebré, fue un alivio muy grande y eso dice mucho. Sentir tanto alivio por sacar la historia y sentir que volví a tener un poco el poder de mis propias obras, es muy fuerte. Y me dije que no, o sea, no me interesa volver a subir la historia a la plataforma. Sí tener las historias quizá en físico, quizá en ebook, quizá en otro formato en donde yo tenga un poco más de poder respecto a lo que vaya a pasar con eso y no que no lo vayan pasando en PDF a cualquier persona. Después de todo, probablemente si la obra está saliendo en físico, tiene un proceso productivo así como muy grande. O sea, la gente no dimensiona todos los meses de trabajo que hay detrás. Y no solamente está el escritor, está el corrector, está el editor, está el diagramador, está la gente de imprenta, está la gente después de difusión, etcétera. Hay como mucha gente trabajando para que tu proyecto le vaya bien y la gente lo compre y la gente le guste. Entonces, por eso los libros a veces son tan caros, porque la producción de ellos es cara y no deja tanta plata a los escritores. Los escritores son los que se llevan en realidad la porción más pequeña de todo el pastel que es la ganancia del libro. Los escritores siempre el porcentaje más pequeño. ¿Las desventajas cuáles crees que son? Que mientras más exposición, más gente no tan bien intencionada te encuentra en tu camino. A veces no es simplemente de que lo hagan con mala intención en sí, pero a veces muchos de tus lectores son de más pequeños o todavía no tienen la madurez sentimental o emocional o la inteligencia emocional suficientemente desarrollado como para sentir remordimiento de las cosas malas que están haciendo, o no tienen tanta empatía con los autores, etcétera. Entonces dicen y deshacen en comentarios a veces que son irrespetuosos o hacen daño, son más o menos tóxicos o no escriben de la mejor manera, o sea, te escriben muy golpeado o exigiendo cosas que no corresponden. Porque si esto, no sé, pasara a un autor que conoces en una feria de un libro, nunca le vas a hablar de la forma en que tú estás hablando a través de la pantalla. Vas a tener mucho más respeto por esa persona. O sea, como que las pantallas le daban otro poder a la gente para, no sé, destruirte el día sin importarles nada, porque al final no se ve cara a cara a la persona. Entonces como que uno está más expuesto a ese tipo de malos ratos. Y para ellos es lo que uno está, o sea, debe saber qué está pasando. O sea, debe saber que eso va a pasar, porque por algo estás publicando en una plataforma gratuita, ¿cachai? O sea, como que ellos asumen que obviamente estás dispuesto a recibir todo el hate que tienes que recibir porque por algo lo estás haciendo, cuando no es así. O sea, la idea es que nadie tenga que recibir malos ratos, o sea, no, eso no es el sentido. Uno nunca va a estar publicando cosas o subiendo las cosas a internet porque quiere el hate o porque quiere comentarios tóxicos o porque quiere que la traten mal. O sea, por favor, no. Nadie es tan masoquista como para hacerse ese daño. Uno lo hace porque en su momento es divertido o en su momento te da satisfacción o en su momento ganas experiencia y te hace sentir bien. Uno no va a pasar malos ratos. O sea, ¿quién estaría haciendo las cosas por malos ratos? Para malos ratos gratuitos también, porque las plataformas son gratuitos, entonces no dan nada por estar ahí. Cuando hemos sacado los libros de las plataformas, creo que ha sido las veces que más se han presentado casos como estos, en donde el hate es tan intenso, tan abrumador, que yo particularmente me salí de la plataforma inmediatamente, porque ya yo estaba en un punto de que estaba hasta aquí y quería alejarme de todo eso. Pero tú, en tu experiencia, ¿cómo lidias con los malos comentarios que recibes? Yo durante mi tiempo en la plataforma en realidad no me llegaron muchos malos comentarios, o sea, como mientras escribía no viví mucho hate. Fue más exacto cuando empecé a retirar mi historia o cuando anuncié que se iban en físico, etcétera. Como que ahí me trataron de todo, así un poco menos había escrito, me había aprovechado de BTS para poder publicar mi historia en físico, que escribía solamente por el dinero, etcétera. O sea, en un inicio cuando me llegaron comentarios terribles, claro, te duele mucho, me duele el estómago, todavía me duele porque al final los malos
comentarios son los que más te marcan, son los que más recuerdas, porque te generan trauma. Pero muchas veces como que yo igual les comentaba esto a mi novia y como que ella me decía, Cata, ignóralo, bloqueémoslo, o ella me defendía sin yo saberlo en otros comentarios, como que ella respondía muchas veces pasa de que ella responde comentarios de hate por mí, sin yo saberlo y después me doy cuenta. Después simplemente aprendí a bloquearlos. En Wattpad, lo siento gente, no sé si me habrán dejado mensajes privados, pero hace años que no reviso mi bandeja de mensajes privados y ahí tengo como más de 1000 mensajes privados. Como que dejé de hacerlo porque en un momento fue mucho el hate que llegó porque iba a empezar a publicar mi historia en físico. Solo por eso, porque gente no iba a poder conseguirla, de por qué estaba haciendo esto a los lectores, de si podía pasar la historia ilegalmente a un PDF a X persona por X historia triste que estaba pasando, etcétera. Como que no, simplemente dejé de estar ahí. Sí, preferí seguir estando, o sea, respondiendo más en Instagram, porque por lo menos es un poco más directa. Se pueden ver las caras o se pueden ver si el perfil es real o es un perfil de, no sé, de troleo o de hate y simplemente se bloquean. Si uno no se va a estar aguantando malos ratos por nada. Pero ahí uno tiene un poco más de control, lo puede revisar y ver que es una persona real, etcétera. Como que la gente no, por lo menos en Instagram no me ha llegado tanto hate como me llegó en su momento en Wattpad. Y a veces no era un hate, no un hate contra mí, sino como por las acciones que estaba tomando, o sea, como por defenderme de lo que estaba pasando. Como que ahí se daba vuelta un poco la historia, ya no era como la escritora que le había traído felicidad, sino que era la escritora que le había traído malos ratos porque les quité algo que estuvo gratis, que ya leyeron muchas veces, pero se los quité ahora. Agarran ese derecho de propiedad sobre algo que no les pertenece, algo que nos pertenece a nosotros, entonces es complicado lidiar a veces con esas situaciones porque, como he mencionado anteriormente, nosotros no nos levantamos, nadie en realidad se levanta todos los días con el mismo humor, con las mismas emociones. Tú no puedes prever cómo tú vas a reaccionar ante ese tipo de comentarios que tú recibas, sean buenos o sean malos. No puedes saberlo. Eso todo pasa en el momento exacto en el que tú estás ya interactuando directamente con esos hechos. Entonces es complicado cuando uno se enfrenta en estas situaciones porque tú no quieres generar más problemas. Tú no quieres agrandar el drama y no quieres enfrascarte en una discusión con alguien que tú no puedes ver directamente y que se pone a defender un punto indefendible, pero que en su cabeza está en lo cierto. Por mucho tiempo yo ya no tengo tiempo para lidiar con eso, así que simplemente no los leo, ya no los pesco, ya no, porque no tengo tiempo. Estoy haciendo muchas otras cosas que considero más importante que estar lidiando con esas personas medias tóxicas que no voy a hacerlos cambiar de parecer. Entonces simplemente ni lo intento, dejo el mensaje ahí o lo borro y simplemente sigo con mi camino adelante sin darle mayor importancia o trascendencia a eso, a menos que sea algo realmente que amerite mi intervención. Pero en general yo ya no pesco mucho porque no tengo tiempo tampoco para eso. Sí, no enfrascarse en esas cosas es honestamente lo más sano. Como uno tiene como más audiencia, yo me he cuidado mucho en no denunciar, no exponer, no funar a la gente, porque sé que ya probablemente yo lo haga y tengo muchos más seguidores que esa persona y esos seguidores van a ir atrás de esa persona a decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Y van a ir a encararla, la pueden ir a denunciar o lo que sea. Y muchas veces esas son niñas o gente muy menor que en realidad todavía no tienen tanta conciencia de cómo funciona el mundo. Hay que tener cuidado y muchas veces me he guardado, me he quedado para mí misma mucha rabia interna con el fin de no exponerlo y pase a mayores, porque no quiero más drama en mi vida, quiero solo tranquilidad y ser feliz. Es mejor optar por lo sano y ya tomar un camino discreto en este tipo de asuntos, ¿ok? Si tú ves que alguien está distribuyendo tu trabajo, tú hablas directamente con esa persona y le explicas que no, que eso está mal, que eso es ilegal, que tal cosa y tal cosa, pero no llegar a un punto en donde desatar una catástrofe milenaria con tal de defender tu punto, que sí tendrías razón. Sí, muchas veces uno le sobran ganas de exponer esos pantallazos, de exponer esos números, pero uno ahí ya no lo vamos a hacer, porque hay que ser responsables y hay que ser buenas personas también, y si ellos no fueron empáticos, uno tiene que demostrar que sí lo es, pero dan ganas. ¿Qué opinas sobre la distribución ilegal de historias y cómo crees que afecta al propietario de la obra hurtada? No estoy muy a favor de que anden distribuyendo ni mi obra ni ninguna de las obras sin el consentimiento del autor. Ya si el autor dijo, tomen mi PDF, acá
está corregido y quiero que todos lo tengan libre acceso, bacán. Distribúyanlo, compártanlo, etcétera, porque tienen el consentimiento del autor. Pero si no tienen el consentimiento del autor, no lo hagan. Si tienen dudas, vayan y pregúntenle al autor, así como, oye, este PDF tú autorizaste a que estuviera, y obviamente el autor te va a decir que no tiene ningún conocimiento de eso. Yo en ese grupo donde estaban con los PDF, y eran mucha gente, muchos escritores jóvenes o muchas escritoras que estaban en su primer año escribiendo y estaban muy abrumadas, se sentían muy mal por lo que estaban pasando y no sabían cómo lidiar con eso. Querían dejar de escribir, querían cerrar sus cuentas. La frustración es tan grande que te quita todas las ganas de seguir haciendo las cosas que tú disfrutaste muchas horas, días, muchos meses. Sí. Haciendo, y que ellos tengan tanto poder para destruirte tu pasatiempo máximo es terrible, es muy horrible. Y está bien, quizás le hicieron esto a un autor grande, pero si esto le pasó a un autor grande, hay muchos autores más pequeños que están recién creciendo que tienen mucho miedo de que les pase esto a su obra y no quieren seguir continuando con lo que están haciendo, entonces la están desmotivando a un punto muy grande por las acciones de otras personas. O sea, creo que si la gente fuera un poco más responsable, un poco más empática con esas personas, se darían cuenta de que lo que están haciendo está dañando a la comunidad. De un momento a otro estalló mucho el tema de crear PDFs de historias que estaban en la misma plataforma. Las historias estaban ahí, pero no sé con qué fin se las dieron de crear los PDFs, como si fuera ya quizás más cómodos para ellos, pero los autores tenían las historias libre de exposición de las personas gratuitamente. Entonces, ¿con qué derecho, con qué fin? No entiendo esa maldad de la gente de querer hacerlo y gastar sus horas en eso, hacer daño nomás a autores, que al final esos autores ni siquiera es como una autora de habla inglesa. Esto no se lo están haciendo a un autor archi recontra conocido que gana millones por cada uno de sus libros y tiene contratos millonarios con editoriales muy grandes. No, se lo están haciendo a gente que no gana nada porque están en plataformas gratuitas. O son autores que puedes encontrar a un mensaje de distancia en Wattpad o en Instagram o en Twitter y ese autor te va a responder. Entonces son personas cercanas y en vez de apoyar, solamente destruyen todo el camino que se ha avanzado con eso. Le quitan las ganas al autor que te ha dado tanta felicidad con su historia. Sí. Es muy contraproducente. Yo una vez por lo menos tuve un caso bastante, ¿cómo explicarlo sin soltar un insulto? Fue bastante complicado, fue bastante delicado, porque yo me metí en Twitter y alguien me había etiquetado en un comentario que había dejado una chica, que en donde dice que ella estaba en el proceso de pasar la esencia de tu amor a PDF. Yo en ese entonces no la había bajado de la plataforma, yo no la había bajado de Wattpad, yo todavía estaba en Wattpad, pero estaba en el proceso de hacerle físico. Y yo me contacto con esta chica y le digo, mira, no hagas eso porque, oye, está mal. Me estás quitando el derecho sobre mi propiedad. Entonces ella se defendió de que ella lo dijo, pero en realidad no tenía intenciones de hacerlo. Yo le digo, ok, tú no puedes tener intenciones de hacerlo, pero entonces alguien ve tu comentario y si se anima a hacerlo, ¿entiendes? Entonces es toda una cadena que se desenlaza a partir de ese simple comentario que, con intención o no, estás provocando una reacción. Yo les voy a contar una anécdota, porque la contó la Sani y la contó a media. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos, nosotros no somos compañeras de ni de nada. La Sani llegó a mí simplemente porque estaba haciendo un diplomado de diseño editorial y una de las ilustraciones que subía DeviantArt en ese minuto le resultaba perfecta para la portada de un libro que estaba creando y la quería ocupar. Y ella me mandó un mensaje para que le diera el permiso para poder ocupar esa portada en esa historia. Y no iba a tener ningún otro fin que académico, porque no lo iba a vender, nada. Yo le dije, chuta, lo siento, lo que pasa es que esa ilustración la hice para otra persona, pero en este minuto tengo tiempo. Y si planeamos una ilustración para la portada que necesites y la hacemos, y eso fue sin costo alguno, o sea, simplemente fue porque me pareció muy tierno que quisiera la ilustración y me la pidiera y fuera para algo importante. Y resultó, coincidentemente, que el profesor que estaba haciendo su diplomado era justamente uno de mis profesores de cátedra de taller de diseño, justamente en el mismo año. Ese trabajo, o sea, yo después hice la ilustración con lo que quería la Sani, ella lo ocupó, después me regaló una copia y coincidentemente después yo necesitaba contactar con un autor para un proyecto que tenía en mente.
y yo ya sabía que la Sani escribía. Entonces les dije, Sani, por esas casualidades de la vida, ¿tendrás alguna historia que no hayas publicado que puedo ocupar ahora para un proyecto que tengo que hacer en la U? Y resultó que sí, tenía unos microcuentos que eran muy buenos y dije, hagamos un mini librito. Y ahí sacamos Princesas de Cartón. Y después de eso seguimos trabajando hasta el día de hoy. Ahora somos colegas, somos socias, tenemos una editorial. Y todo surgió porque la Sani tomó el tiempo de preguntarme si podía ocupar una ilustración. Ella simplemente podría haber llegado y tomado la ilustración y ocupado en su libro porque nunca me iba a enterar, porque no era algo comercial tampoco, iba a ser como una impresión de pocos ejemplares. Gracias a que ella dio el paso de hacer algo noble y respetuoso, nosotras seguimos trabajando hasta el día de hoy. Y esas cosas pasan. Yo realmente soy muy abierta a trabajar con mucha gente para proyectos muy geniales si es que tengo tiempo. Siempre les digo, si tengo tiempo, hagámoslo. El tema de dinero nunca va a ser tan grande en comparación a si tengo tiempo a poder ayudar o hacer. Se va a hacer, porque uno no sabe después las puertas que se van a abrir por esa buena acción. Soy de no perderme oportunidades de trabajo con gente, ya sea que me paguen o si es la experiencia. Ella comentó aquí que te pagó con libretitas que te hizo a mano. Sí, con un par de libretas. Ya están llenas, ya fueron hace muchos años y ya están ocupadas. Qué bonito. Me encanta el plot twist, o sea, fue como Fanny le manda mensaje para pedirle una portada y al final terminan siendo socias. Sí. Sí, Plot para que twist. se den cuenta las cosas que pueden pasar, las oportunidades que da la vida, así que sean amables Sí. con esos autores, quizás pueden seguir después trabajando con ellos, etcétera. Claro que lo sabemos. ¿Cómo Sí. crees que llegamos aquí? Sí. Yo llegué bien campante a mandarle mensaje a Yolette solo para decirle que amaba sus historias. Y mira, Sí. estamos haciendo un podcast. Cata, te voy a hacer una pregunta que es una experiencia personal que tuvimos Naomi y yo en un grupo. Aprovechando Dale. que tú eres la ideal para responder esta pregunta porque eres ilustradora, cuando tú subes tus ilustraciones, tus obras a redes sociales, tú colocas allí que no se aceptan distribuciones, no se aceptan usos, no se aceptan reposts, no se acepta nada de eso. ¿Qué pasa cuando alguien toma tu arte, ignorando todas estas advertencias, lo publica, por ejemplo, en otra página dentro de estas mismas aplicaciones, Instagram, Twitter, etcétera, y coloca abajo créditos al autor? Yo me acuerdo, de hecho, tuve un drama, o sea, me puse a comentar en un grupo en Facebook de que no consideraba que lo que estuvieran haciendo está bien. Si van a poner créditos, pongan el link del autor, que puede ser en Twitter, etcétera. O sea, como que créditos a autores, como no poner la bibliografía de la persona que esté visitando, así como poniendo en vez de el nombre del autor por la cita, uno pone créditos a quien lo escribió. No corresponde. Es no dar ningún crédito. No tengo ningún problema de que distribuyan o que la vuelvan a subir, si es que la quieren ocupar, pero que la ocupen poniéndole el crédito al autor. O sea, que pongan mi red social. No les cuesta nada poner un linkeo, un gracias, etcétera, de dónde sacaron la foto. Yo no tengo ningún problema, pero siempre que esté bien mencionado. No, ¿por qué no se dan el tiempo de copiar el link de dónde la sacaron y poner el link por último para que la gente pueda ir a buscar ese autor? O sea, a veces la publicación, no sé, tenía 1000 likes y el autor era un autor chiquito que a lo mejor la seguían 30 personas. Entonces, sí. Si uno pone a ese autor, esa audiencia se pierde. ¿Qué están pensando esa gente por no querer darse el tiempo de poner el link? No les cuesta nada. Ok, y esos artistas que suben su contenido igual a este tipo de redes sociales, pero que no aceptan este tipo de actos, o sea, que no aceptan que se distribuya, que lo publiquen en X página y aún así le estén diciendo créditos a tal persona, porque muchas de estas páginas también lo que hacen es que ponen el nombre del artista, pero lo separan del arroba para no que el link no se enlace. No, eso encuentro que es más grave aún, porque si el mismo autor te está diciendo que no le gusta, que le incomoda, entonces menos deben hacerlo. Y en esos casos ojalá que un seguidor del autor se dé cuenta para que vaya y pelee por último a su espalda, o se lo manda al autor para que el autor pueda pelear por último. Yo encuentro que es muy genial que a veces que muchos de mis lectores peleen por mí. Me encanta. Son las mejores personas, se lo agradezco mucho, más en el día son los mejores, y muchos de ellos están peleando en mi espalda y yo no me entero, diciéndose como, oigan, los PDF están mal, oigan, la autora lo quitó por esta razón.
el link de la autora es esta red social. Ojalá más personas hagan eso, como que te respalden por detrás y no solamente puro bla bla cuando quieren o necesitan algo. Por último, si ven eso y si saben que el autor le molesta, vayan. No sé si es que no quieren encarar a la persona que lo está haciendo. Por último, mándenle el post al autor para que esa persona pueda hacer algo. Que yo siempre he dicho, yo soy una defensora a muerte de denunciar este tipo de cosas porque uno ya sabe lo que se siente. Yo no podré conocer al autor, yo podré haber visto el nombre de ese autor por primera vez en mi vida, pero igual, si yo veo que le están distribuyendo su contenido, sea libros, sea ilustraciones, sea X, yo igual voy y les digo, no hagas eso. Yolet me ha mandado cosas respecto a lo mismo. Yo me acuerdo que hace poco, de hecho, me topé con una página como de Instagram que estaba vendiendo el PDF y el libro en físico pirata de uno de las historias de Lilith del Pilar. No puede ser que está pasando acá, como era un libro pirata, o sea, como que se notaba. Así que fui, tomé el link de Instagram y se lo mandé. Nunca había hablado con Lilith del Pilar y solo tengo que hablar con ella para darle malas noticias, como que me sentía muy mal. Me pasó. Pero es mucho mejor que el autor se entere y que pueda tomar medidas o que lo pueda mandar a su editorial y lo demanden, etcétera, y den de baja la publicación, a no hacer nada. Siento que si uno no hace nada, igual es como partícipe de lo que está ocurriendo, del mal hecho. Vamos a poner un poco más intensa la cosa acá. Esto no era intensa, ya estaba como intensa. No, vamos a subir un grado más todavía. Bueno, cierto, lo que a ti te pasó con Lili, hace unos días también me pasó algo similar con una escritora. Me tocó que estaba en un grupo de WhatsApp y así sin ninguna vergüenza ni nada, estaban pidiendo los PDFs. Y fue como otra persona le fue y le entregó el PDF de ciertas historias, y entre esas historias está una que está en la plataforma en la cual Yolet tiene sus historias, pues ahí, ¿no? Es una plataforma gratuita. Recuerdo que dije, pues la escritora está ahí, a ver, deja checo, no vaya a ser que la haya borrado su historia, ¿no? Entonces me meto a la plataforma y me doy cuenta que está ahí. Y bueno, a pesar de que no esté la historia en esa plataforma o no es una excusa para tener un PDF de una historia de una escritora. Entonces yo recuerdo que lo que tuve que hacer fue meterme a la página su cuenta de Instagram, tomarle screenshot a las capturas de la conversación y mandárselo. Yo perfectamente que yo ni siquiera agarré ese PDF o que yo lo haya pedido, tenía una vergüenza por ir a decirle, me sentí tan mal, me sentía culpable. Yo que no hice nada, me sentí culpable. Y esas personas que fueron las que hicieron el PDF, nada, o sea, como que les entra por un oído, les sale por el otro. Sí, es que de hecho Naomi me escribe por WhatsApp después de haberse comunicado con esta autora y me dice, me siento muy mal por haber tenido que mandarle esto, por haberme tenido que comunicar por primera vez con esta autora para comunicarle nada más que malas noticias. Y yo le digo, sí, se siente mal, pero es un deber también de nosotros como participantes de estos grupos, como lectores, en donde tú te encuentres. Si tú ves este tipo de acciones, también es tu deber denunciarlo, porque si tú dices también que tú quieres mucho y admiras mucho a ese autor, nada te cuesta ayudarlo a no tanto evitar, porque ya esto está tan descontrolado que uno, por más que uno se esfuerce, lamentablemente tarde o temprano va a ocurrir, seas un autor chiquito con 3, 5 seguidores, seas un autor mediano con 1000 seguidores, o seas un autor con una gran audiencia de 30.000 seguidores, 40.000 seguidores. Esto lamentablemente son casos que se van a seguir presentando, pero depende mucho de uno como persona, teniendo 5 dedos de frente, ayudar al autor a tratar de reducir tanto este daño. Sí, yo de hecho me acuerdo que en una mini pelea con gente que estaba haciendo esto, les dije de que la única PDF que deberían distribuir debería ser el de su propia historia, de la propia historia que ellos deberían haber escrito. Si no es de su historia, entonces no deberían distribuir PDF ajeno, menos si son de otros autores. Si eres tú el autor, entonces libre poder de hacer lo que quieras con eso. Si quieres pasarlo en PDF, pásalo en PDF. Pero si no eres el autor, entonces no te tomes atribuciones y no hagas y deshagas por la obra de otra persona. Porque hay mucha gente que dice de que todos hemos pasado como un PDF, etcétera, o de que lo normalizan de estar pasándose historia o justificándose que no hay ningún daño detrás, etcétera. Pero la verdad es que sí hay daño, y la verdad es que solamente te das cuenta de esto cuando estás insertado, cuando ya pasaste mucho tiempo escribiendo, o te pasa a ti, ahí recién tomas en cuenta el daño que estaban haciendo las otras personas pasando tu trabajo. Les falta de empatía simplemente. Si es tu obra, claro, libre, pásalo en PDF a la gente que quieras, pásalo como quieras, regálalo si quieres. Si es de otra persona, entonces primero anda y habla con esa persona a ver si está de acuerdo en de que
hagas su obra en PDF. Y si esa persona recién te dice que sí, ahí hazlo. Si te dice que no, que es lo que va a pasar obviamente con toda la gente, entonces no hagas nada y punto. Sí. Obviamente no lo hacen por eso, porque saben que les van a decir que no. Se puede decir que hice lo correcto, pero me sentí culpable. Y yo sé perfectamente que estas personas que hacen los PDFs, que los envían a cualquier persona y así, o sea, los distribuyen, ellos lo único que su pensamiento va a ser que no tiene nada de malo. Entonces, aquí la siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a aquellos que no ven nada de malo con hurtar, distribuir y usar ilegalmente un contenido que no les pertenece? Que si creen que está bien, si creen que es normal, si creen que no hay ningún problema, vayan y le pregunten directamente al autor. ¿Te sientes cómodo con que yo haga el PDF de tu obra y la distribuya a medio mundo? ¿Estás cómodo con eso? Y si el autor recién les dice que sí, entonces ahí recién. Pero si no, no lo hagan, porque no es su obra. No sé por qué se toman atribuciones y empiezan a hacer cosas que no corresponden. Nadie les pidió que hicieran eso. ¿Por qué tienen esa iniciativa? ¿Por qué una iniciativa mala en vez de apoyar al autor y decirle así como, oye, me encanta tu historia, hagámosle un ebook, yo te ayudo a diagramarlo o yo te ayudo a crearlo y lo subimos a un ebook y listo, y así más gente puede acceder a tu contenido, en vez de ayudarlo en eso o ofrecerle, oye, yo sé hacer PDFs, te ayudo a hacer un PDF de tu obra. Y si el autor dice sí, claro, hagámoslo ahí. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué dedicarse y pasar horas de su vida en hacer daño a los autores? ¿Por qué? No lo hacen porque saben que obviamente le van a decir que no. Sí, porque, obvio que está mal. Sí, lo saben. Porque por lo menos Wattpad, bueno, en realidad yo he probado varias aplicaciones de acceso gratuito y la gran mayoría, por no decir todas, tienen la opción de colocar si la obra que tú estás subiendo tiene todos los derechos reservados o los derechos son públicos. Entonces, si tú ves que ahí dice clarito abajo de toda la descripción, de toda la sinopsis, todos los derechos reservados, porque tú te atribuyes ese derecho de distribución de un contenido que no te pertenece. Eso es ilegal, eso es hurto, eso es robarle el trabajo a alguien más. A menos que ahí diga que los derechos de esa obra son públicos, tú no tienes nada que hacer ahí. Entonces, no lo hagan, gente. Apoyen al autor. Sí. Mándenle un mensaje. Gasten esas horas en mandarle un mensaje a la gente que la hace feliz. Sí, y háganle feliz el día a ellos. Si ven a alguien haciéndolo, simplemente díganle. El autor sufre mucho por esto. No lo hagas, por favor, porque no queremos quedarnos sin autor en la plataforma de Wattpad. Los lectores también tienen el poder de aportar su granito de arena, de ayudar al autor que está pasando por este tipo de situaciones, simplemente con el hecho de denunciar y reportar. Eso es todo. O sea, no les quita ni 5 minutos de la vida. Sí, no es justo que el autor siempre se lleve los malos ratos. Sí. Como que siento que los lectores pueden ayudar a que por último la otra persona que está haciendo el mal tenga un mal rato, así como dejarle un mensaje así de pucha, lo que está haciendo está mal, le voy a mandar screenshot al autor de lo que está haciendo, punto, dejarlo ahí y como que se asuste o que se sienta culpable la persona de lo que está haciendo, por último. No es justo que nosotros siempre tengamos que llevarnos así los malos ratos solamente porque tuvimos la idea de subir nuestra historia y que mucha gente la leyera. Bueno, vamos a pasar a una sección un poquito más alegre. Vamos a relajarnos después de todo el... Vamos a respirar, la tensión. Esta siguiente sección se llama Adivina la historia. Chan, 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 Okay. chan. Spring en su plataforma de Wattpad tiene historias, la gran mayoría son one shot porque las principales ya mencionamos que las bajó, pero también tiene una que tiene varios capítulos. Entonces le cambiamos a esta sección el nombre precisamente por eso, porque como son mayormente one shot no tenemos que preocuparnos tanto por los capítulos. Son 7 fragmentos que te vamos a leer y tú tienes que adivinar a cuál one shot pertenece o a cuál historia pertenece y a qué capítulo pertenece. Y ya se le ve nerviosa. Sí. Sí, es que a mucho tiempo tienen esas historias. ¿Lista? Sí. Ok, el primero Se puede, entonces. fighting. Ni siquiera estoy segura de cuáles historias todavía quedan en la plataforma. Le tomé el mentón y con otra mano lo seguía abrazando. Rocé lentamente su nariz con la mía y pude ver cómo cierra sus ojos y lamía sus labios. Esa pura acción derretía mi corazón. Ya no podía resistirlo más, realmente quería sus labios. Me acerqué a su boca y nuestros alientos se estaban mezclando. De solo anticipar, el contacto me estaba derritiendo. Y parece que mi mochi también. ¡Qué bonito! ¿Cómo hay gente que sabe? No den Porque yo no me spoiler, acuerdo. no den spoiler en los comentarios.
No lo veas, tú no puedes verlo. Mira acá, no lo veas. ¿Cuántos años? No estoy tan segura, ni siquiera me acuerdo de cuáles están todavía en la plataforma. En la plataforma tienes 6. Sin contar las que son de como biografía y cosas, o sea, como Exacto, sí. Exacto. Entonces ya, esta es un one shot, ¿cierto? Sí. ¿Tendrá portada rosa? No. ¿O no? ¡Oh, Dios mío! ¿Siempre juntos será? ¿Quizá? No. No. Oh, Dios. ¿Será el fotógrafo? Oh, pero ya está, No. chunté. No. Ya no estoy segura. En la portada sale el mismo de tu chico fotógrafo, el mismo artista. Nada, no se acuerda de las portadas. No, hace muchos años. En el 2017, estaba en el 2021. Chuta, no, ya, paso. No el sé, nombre. no estoy segura. Ok, pasas entonces. Sí. Es a quién eliges. Esa sí que tiene muchos años, po. Esa fue la segunda historia que escribí. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Fue Hazme Bello y tiré ese one shot y dije me voy a retirar y después se me ocurrió Visión Cromática y seguí con Visión Cromática. En los comentarios están. No encuentro cómo decirte cuál es. Vamos con la siguiente. No se basa en el mismo pescador. Este no estaba interesado en la pesca, ni en ser príncipe, ni ninguna de esas cosas que les importa a la gente. Desde que era niño, todo lo que quería en la vida era la música. El chico nació bendecido con la gracia de su melodiosa voz. Cantaba y cantaba por donde quiera que fuera. Esa sí me la sé. Esta es fácil porque esta historia está basada en una leyenda chilota de acá. Una leyenda que se llama la Pincoya. Así que esta es Bailando hacia el mar. Ajá, exacto, sí. Vamos con la siguiente. Antes de que pudiéramos hablar del tema, nuestra hora de colocación estaba llegando a su final, y por supuesto que no me atrevería a atrasarme en mi primer día. No, mi ansiedad y mi responsabilidad era más grande. Por ello, pagamos y nos fuimos bajo los constantes alegatos del periodista que me pedía tranquilizarme. 1 minuto más no hará la diferencia, pero se equivocaba, 1 minuto cambiaba todo. Oh. ¿Cómo no te la sabes? Como tú puedes, Cata. Iba a spoilear. No. ¿En cuál mencioné periodistas? ¿Quieres una pista? Sí, pista. En la portada hay mucho rosa. ¿Es de una canción? No. ¿No es de una canción? No, ¿cuántas Ah, tengo? ¡Más o menos! Bueno, más o menos. Sí, te podría decir. Ya, entonces puede ser A Little Things. No. ¿No? ¿En cuál otra mencioné en periodista? ¿Cuál otra canción tienes allí? No sé. Ya no estoy segura de nada. La sacó Jimin. Yo iba a decir que... pero no lo voy a decir. No. Da la pista. Ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Eso está en Serendipia Editorial? Ajá. ¿O no? Ah, sí. Sí. ¿Y qué capítulo? No. Ya sé cuál periodista es. ¿Cuántos capítulos está publicado? ¿Tienen como 5 o 4? No estoy segura. Porque tengo otro escrito que no publiqué. Tiene 6. Entonces este debe ser el 3 o el 4. No estoy segura, pero creo que es el 3 o el 4. ¿El 3? Sí. Ya. Vamos con el siguiente, que sería... La dejé al costado de su cara y me arrodillé a su lado. Ese fue el primer momento en que nuestros ojos se encontraron. Solo pude sonreírle nervioso y él me miró algo sonrojado, sin entender qué pasaba. ¿Ya la mencionaste? ¿Ya la mencioné? ¿Esta sí es la de la canción? ¿Sí es A Little Things? Pero esto estoy solamente allá. No tengo ni idea. Esta simplemente está adivinando. A ver, en el chat saben. ¡Que no mire! Catalina, voltea para acá. Aunque vista de las que ya mencionamos, como que no estoy segura realmente, como que no me acuerdo haber escrito esas frases que... Ay, el chat tampoco como que no sabe porque no han dicho todavía. ¿Quieres otra pista? Sí. En la portada sale un filtro de foco de lente. Ah, tu chico fotógrafo. Ah. Ok, antes de leerte esta última, quiero hacer una mención especial para Chris Betae, que fue quien me pasó este fragmento. Ok, Evi. ¿Qué? ¿Por qué? Cuestioné divertido por su razonamiento. Porque te he visto antes, muchas veces, comentó con una pequeña sonrisa. Me gusta que uses colores bonitos. ¿Colores bonitos? Pregunté con curiosidad. Sí, en el parque, por la mañana, era como si tú y el sol saliesen al mismo tiempo de su escondite. Sé que me mirabas, porque yo también lo hacía. No soy para nada ajeno a tu existencia. Esta es fácil.
Esta es ¿Cuál Visión es? Cromática. ¿Qué capítulo? Visión Cromática, capítulo... tendría que ser el segundo. Sí. Sí. De nuevo, gracias a Chris Vitae que me pasó ese fragmento. Yo me comuniqué con ella para que me di cuenta que tenía tu libro. Ella fue la que me hizo favor de pasarme ese fragmento chiquito. Qué bacán, que... Porque más encima me acordaba que esta era la versión nueva. Sí. Estaba más feliz aún. Sí, sí. Bueno, Spring, de verdad, muchas gracias por haber aceptado unirte a nosotros en esta linda experiencia. Antes de irnos, que nos han preguntado mucho qué proyectos tenemos que esperar con Editorial Latidos. O sea, voy a sacar al tiro del tema de discusión. Visión Cromática, sé que muchos lo esperan así como ahora, así como que salga pronto, pero la verdad es que no va a ocurrir así. Vamos a sacarlo en Latidos probablemente. Lo más probable es que sea en un periodo más largo, que sea, si es que no es el próximo año, quizás el siguiente, porque como es un libro que ya fue publicado, ya no tiene la misma audiencia, los mismos lectores que lo van a adquirir el proyecto. Sé que muchos me han dicho así como, no importa, yo lo compré antes y lo compraría ahora de nuevo porque va a tener ilustraciones, etc. Pero igual, como que necesitamos que la editorial se afirme un poco para poder sacar este proyecto, para poder tener el dinero para la impresión del libro. Entonces tenemos que esperar un poco con Visión Cromática. Y respecto al siguiente proyecto, todavía queremos hacer un anuncio grande del siguiente proyecto. Así que no les quiero dar mucho spoiler. No, de hecho, no quiero dejar en dicho acá en la grabación en ningún momento porque después le sacan pantallazo y lo suben y ya fue. Sí. Fue la sorpresa. Pero puedo Sí. dar un spoiler y todos van a saber cuál historia es. La siguiente historia que vamos a publicar, probablemente, si es que mi editora me lo permite, va a tratarse de arte callejero. O sea, tenemos todas las ganas de sacarlo. Está aún ahí en proceso porque el libro es muy, muy largo y mi editora ya me dijo de que los libros grandes tardan mucho más en corregirse y tardan mucho más en trabajarse. Estamos trabajándolo ya, el proyecto, así que se viene. No sabemos para cuándo. Yo tenía muchas ganas y dije, no, para esta fecha va a salir todo el staff y más aún la gente de imprenta. Así que no se va a poder para la fecha que yo quería que estuviera. Yo creo que el siguiente libro podría ser o Capricornio o Acuario, por ahí. Van a ser en esa fecha, quizás. Sigan a Spring en Instagram, que ella por allí les estará avisando todas las actualizaciones y todo el progreso de sus nuevos proyectos que van a estar disponibles en Latido próximamente. Sí, aparte son hermosos, gente. Todos los autores somos muy agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido, sí, de publicar un libro, tenerlo en físico, tener tu propia historia en físico. Es una experiencia muy hermosa, te emociona, te dan ganas de llorar, estás muy feliz, pero la verdad es que en este caso no solamente me siento así como escritora, creo que esta fue como una reivindicación como diseñadora. O sea, sé que ustedes no van a ver lo mismo que yo, no espero que lo vean, no espero que vean el tema de los márgenes, el cuidado de la tipografía o el tamaño de la tipografía del libro, el tamaño del libro en sí, como que son cosas que yo nomás voy a estar muy feliz de que estén perfectas, pero es así, cada detalle está muy cuidado y me deja muy feliz tenerlo. De hecho, tengo ya las copias, ya me llegaron todos y el libro es muy grande, me tapa la cara. ¡Ay, qué bonito se ve! Sí. Mi mano no llega, es gigante. Sí. Y es muy gordito también. Y está muy rico de leer. Yo también tenía miedo, dije, no, este libro va a estar, es gigante. Van a pasar las 500 páginas, no se van a ver las ilustraciones porque son tantas páginas que no se va a poder maniobrar bien, ¿cachai? No va a ser cómodo de leer. Pero no, logramos que el libro quedara muy rico de leer y está hermoso. Es realmente un tesoro y me siento muy feliz de que en Latido saquemos un proyecto así y con tanta calidad, porque yo creo que la gente esperaba muchas cosas, pero no estaba preparada para lo que iba a llegar, que iba a ser como superar la expectativa. Es porque yo lo que quería es que al final que el proyecto pareciera de que fuera comprado en la librería, que fuiste a la Antártica, que es una de las librerías como más grandes acá en Chile, y que sacaste un libro de novela juvenil y te lo llevaste para la casa, con ese sentimiento de que el libro está pasado por muchos filtros y que es muy bueno. Y el libro lo es,
cuando lo tengan en sus manos, cuando les llegue a toda la gente, porque recién se está distribuyendo en muchas partes, yo estoy segura que van a sentir lo mismo que yo, de que, wow, es un libro que podría conseguir una librería y es el primer proyecto de la editorial, entonces de aquí solamente queda para arriba. La calidad solo queda que siga mejorando y que no baje desde acá. Aquí te pregunta Isabela, ¿todos tus libros tendrán el mismo largo? No sé si soy la única que le molesta que un libro esté más alto que el otro. Mira, de hecho, el tamaño de los libros de Amazon y el que imprimimos acá en Chile es ligeramente diferente, por unos cuantos centímetros de altura. Pero queremos mantener el formato porque nos gustó mucho. Nos gustó mucho, ya sé que también los libros que son muy largos queden perfectos para leer, que no se sientan incómodos ni nada. Entonces, como que quedamos felices con este formato grandecito, aunque es un poco más caro de producir. Lamentamos eso. Sí, no, pero es que también tienen que tener en cuenta la gente que lo vaya a comprar que tiene ilustraciones también, no es nada más texto. Entonces eso también contribuye al precio que se le debe colocar a la obra. No, bueno, Cata, de verdad, muchas gracias por haber aceptado unirte con nosotras. La hemos pasado espectacular. Tus opiniones y tus experiencias son algo que podrán ayudar y motivar a los que lleguen a ver este video después. De verdad, te agradecemos de todo corazón que nos hayas guiado también en un camino adecuado, que es lo que estamos buscando hacer con este programa. Y de verdad, muchas gracias por haber sido como la pionera, la que nos redirigió por el horizonte adecuado. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Y Evi, ¿quieres agregar algo más? Agradezco mucho tu participación. Escucho muy esta escuela, perdón. Sí, hay algo que sí me gustaría decir, que agradezco mucho tus historias, porque sin tus historias y sin ti no me hubiera lanzado yo misma a escribir, al igual que las historias de Yolette. Y creo que puedo decir que estoy muy agradecida con ambas, tanto con Yolette, porque pues ella y yo estamos trabajando en esto, también contigo, por lo mismo de que nos dejaste entrevistarte y como que platicar más que nada sobre temas que tienen que ser vistos. Y creo que la mejor persona que pudo haber hablado también de esto fuiste tú, en especial sobre la distribución de PDF, y la verdad es que como me puedo sentir es satisfecha. Muchísimas gracias. No, yo feliz. Una de las cosas que más extrañaba era volver a sentirme escritora, porque la verdad hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no publicaba cosas y tampoco estaba en Wattpad. Seguía trabajando como ilustradora y como diseñadora, pero de repente que te lleguen gente o mensajes diciendo así como, oye, me encantaban tus historias, cuando ya hace mucho tiempo que no subo historias, realmente me hace mucho el día, porque de verdad se me olvida a veces que soy escritora, porque te lo tienen que estar recordando constantemente. Y la verdad es que yo le dije a Yolette personalmente de que creía que este podcast era como una gran idea, que era muy valioso para todos los autores y ojalá siguieran otros yéndose a conocer, o que más gente empiece a recomendar a más gente y venga a los podcasts y hable y haga preguntas, etcétera. Creo que es maravilloso. Y yo solo quiero, o sea, como para modo de despedida, decir de que gente, si no se sienten cómodos con lo que están haciendo o con el trato que están recibiendo, no lo aguanten, simplemente tomen sus cosas. Si es que no pueden cancelar los contratos en un momento, esperen lo que tengan que esperar y se van de ese lugar y empiecen a hacer las cosas por su propia cuenta. O sea, si se sienten más cómodos, no sé, en un momento autopublicándose, autopubliquense. Sé que puede ser difícil en un inicio, sé que puede dar miedo volver a empezar, etcétera, pero al final uno se va a sentir mucho más cómodo y la retribución y la satisfacción que uno va a tener va a ser mucho más grande. De cosas malas también van a salir cosas buenas, no todo es malo. Uno aprende a que esas cosas no vuelvan a pasar y que después simplemente hacer las cosas bien. Yo ya no quise pasar por una mala experiencia con otra editorial en la que estuve. Creé mi propia editorial y ahora estamos y nos está yendo bien, y de aquí para adelante tengo como trabajo para 30 años más. Esto va a ser en lo que me quede hasta viejita, yo creo. No, enhorabuena, muchas felicidades. Y aquí están pidiendo, antes de despedirnos, a ver si puedes leer un párrafo de Wishes. Sí, por favor. Pero es que no sé cuál leerle sin darle spoiler. Tal vez el primer capítulo. El inicio de... Ajá, exacto. El inicio podría ser. Del inicio. La magia existe, sí, lo sé. Sé que no esperaban que en la Tierra hubiera magia. Pues les tengo noticia. La magia existe y yo puedo usarla. Claramente hay una razón por la que recién se estén enterando de esto. ¿Cuál es el problema? Es que no podemos usarla libremente. Se supone que si queremos seguir viviendo con normalidad, debemos ocultarla de los seres humanos. Si me lo preguntan, pienso que es una soberana estupidez. No es que no podamos usar la magia. Claro que podemos. De hecho, los magos moriríamos si no liberáramos algo de ella diariamente. Pero hay que respetar algunas condiciones para utilizarla. La magia está en todos lados: tierra, aire, agua, en la memoria de los objetos.
incluso en nuestra propia mente. Nosotros los magos somos una especie de catalizadores de ella. Somos parte del ciclo de la vida de la magia. Es decir, que gracias a que nosotros la catalizamos, esta puede seguir existiendo, ya que básicamente somos el equivalente de las abejas y la polinización. Si diariamente no usamos la magia que hay en nuestro interior, esta nos enferma, porque nuestro cuerpo funciona como un recipiente y multiplicador de ella. Por eso sí o sí debemos usarla. Es el ciclo natural del flujo de la magia. El problema es otro muy distinto. Hay muchas reglas sobre el uso de esto, algunas más importantes que otras. Me voy a saltar hasta el final para que terminemos el capítulo. ¡Prepárense! Sé que creen que estoy divagando, pero tengo un punto, ¿de acuerdo? Ay, por toda la magia del mundo, esto es muy difícil de confesar. Hay un chico, sí, como toda gran historia siempre comienza así. Hay un chico que no debió existir nunca. Un chico que nació del amor puro de un ángel y un humano. Un chico demasiado hermoso. Un chico al que desde que tiene 5 años le encanta cruzarse en mi camino. Ese chico lo he ayudado y protegido y cuidado más de 148 veces a lo largo de su vida. Lo conozco muy bien. El problema es que él a mí no. La tercera y la más estúpida regla de todas. Toda magia para los humanos tiene un precio. El precio por ayudar a ese chico son sus recuerdos de mí. ¿Escuchan eso? Sí. Es mi corazón haciendo añicos. Alexander Leblanc, un desesperado mago clase SS. ¡Bravo! Basta, voy a llorar. No, mil gracias, Cata. Ay, no, en serio, estoy llorando. Perdón. No, y los comentarios, písame. Perdóname por quitarte oxígeno. Qué mejor final que ese, de verdad. Muchas gracias por haber participado aquí con nosotras en este episodio. Y bueno, queridos espectadores, gracias a ustedes por haberse unido a nosotras en este día tan especial. Y como siempre, sigan a Evi en sus cuentas, sigan a Cata en sus cuentas, síganme a mí en mis cuentas y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao, muchas gracias. Chao. Adiós.